Buenos días. Bueno, ¿cómo están? Bueno, esta mañana, como les decía ahorita, tenemos una charla que se llama Esclavos por Amor y es la culminación de Gálatas. Vamos a estar haciendo un repaso por todo lo que ya hemos hablado y, y vamos a terminar con unas bases muy sólidas que son las bases de nuestra fe. Hace algún tiempo, cuando yo empecé a tocar guitarra en la alabanza de la iglesia que me vio nacer de nuevo, teníamos un inconveniente en el grupo. Resulta que el grupo estaba dividido entre los rockeros de la nueva era, ¿sí? En el cual yo estaba, y los himneros, pudimos decir, de la vieja escuela. ¿Sí? Entonces, los señores que les gustaban los himnos decían que solo con los himnos podíamos alabar a Dios. Y ellos se respaldaban en Efesios 5:19. Efesios 5:19 que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sí, como vemos claramente dice que con himnos, con salmos, ¿cierto? Pero nosotros los rockeros no nos quedamos atrás. Nosotros decíamos, bueno, vamos a defendernos y bíblicamente también. Entonces nosotros alegábamos con Salmos 96:1, que dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cántico nuevo puede ser hasta el reggaetón, supongo yo, ¿no? Claro que lo cierto es que no es la música la que alaba a Dios, no son los instrumentos, no es el tipo de música, es el músico, es el corazón de la persona que está alabando. Por eso esta mañana yo les decíamos que cantemos nuestras canciones como una oración a Dios. ¿Sí? Somos nosotros los músicos, incluso ustedes, por eso les decimos que canten con nosotros. Somos todos los que alabamos a Dios a través de este medio que es la música, ¿cierto? Entonces, obviamente no vamos a hacer una alabanza tipo Iron Maiden, aunque sonaría genial, ¿no? Pero también hay que seguir unos parámetros, ¿cierto? Y tampoco podemos poner nuestros gustos por encima de la alabanza. Finalmente terminamos este conflicto haciendo 2 himnos y 2 canciones nuevas. ¿Vale? Padre, quiero darte gracias por la oportunidad de hablar de ti, de hablar de tu palabra y sobre todo este libro Gálatas que es tan importante, Señor, y que es una de las bases sólidas de nuestra fe, pues ese es el sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros y que es la única alternativa que tenemos para llegar a restaurar esa relación rota contigo. Quédate con nosotros esta mañana, Padre, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les contaba esta mañana de esos conflictos y son conflictos que a veces pasan en nuestras iglesias, cosas legalistas que a veces pasan en nuestras iglesias. A veces es la música, a veces es la vestimenta, el pelo, las uñas en las mujeres, muchas cosas que pasan y que ponemos por encima del sacrificio de Cristo o que le añadimos muchas veces, ¿no? Estamos tergiversando a veces la palabra de Dios y eso lo hemos venido hablando durante todas las charlas y es algo reiterativo porque es muy importante, ¿sí? El único que nos puede llevar al cielo, el único que puede restaurar esa relación rota que teníamos con Dios es Cristo y es a través de su sacrificio. Yo esto lo he dicho muchas veces, que el músico y su corazón son los que alaban y se los he repetido mucho a los chicos de la alabanza. Es muy importante saber que somos nosotros y nuestro corazón el que alaba a Dios y que por medio de estas cosas es que podemos formar unas bases sólidas en nuestra fe, ¿sí? Quisiera que fuéramos a Efesios 2, del 8 al 9, si tienen sus Biblias o si no, creo que va a salir aquí en la pantalla, Efesios 2, del 8 al 9.
Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí Pablo nos está diciendo nuevamente que es solo por la fe en Cristo y por la fe en el sacrificio que Él hizo por nosotros, que somos salvos, que somos libres. ¿Cierto? A mí me causa, hablando con Albeiro esta semana, nos causó mucha como intriga. No sé aquí si ustedes han ido una vez al Éxito a almorzar gratis, con las muestras gratis. Nos encantan las muestras gratis. Y en el Éxito dan muchas muestras gratis. Dan jamón, el paté, pan. Bueno, uno puede salir lleno de allá si quiere, ¿cierto? Y nos encantan las muestras gratis. Sí, cuando llega el recibo de Coden sabemos que vienen cupones y miramos qué nos sirve, qué viene gratis. O si a veces vemos una fila larga uno dice, ve, pero ¿qué están regalando allá? ¿Cierto? Nos encantan las cosas gratis. Y el contraste es que la salvación es gratis y es a la cosa en que más le ponemos problema. ¿Sí? Porque si la salvación es gratis le ponemos tanto inconveniente si nos encantan las cosas gratis. La salvación es gracia, es gratis, es algo, es una deuda que teníamos y que alguien está pagando por nosotros. Es gratis, es totalmente gratis y no tenemos que añadirle nada más. No viene con un cupón de descuento, no, es totalmente gratis. Hace tiempo yo tuve una tarjeta de crédito, no sé cuántos de ustedes tienen tarjetas de crédito, y al principio fue buena porque nos ayudó, porque pudimos adquirir cosas que tal vez no teníamos, lavadora, incluso la moto, y, y con el tiempo se fue convirtiendo en un gran problema. Un gran problema porque vienen las arandelas, viene el seguro que hay que pagar con esto, vienen entonces los intereses y más cuotas que le van poniendo a uno y resulta que esto se convirtió en un gran problema para mí. Entonces, y claro, obviamente el mal manejo, ¿no? Uno a veces se emociona y saca cosas y ya después dice, bueno, ¿cómo las voy a pagar? Sobre todo en Navidad, ¿no? Dice que sáquela hoy y páguela en febrero y en febrero pues no tenemos un peso. Y bueno, unos buenos amigos, al ver la situación, decidieron prestarnos el dinero para que pagáramos esa tarjeta y no tuviésemos que pagar más intereses, ni cuotas de manejo, ni nada de esto. Entonces, con gran gozo pagamos la tarjeta y la cortamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La deuda continúa, ¿cierto? Tenemos la deuda ahora con estas personas. Entonces, ahora bien, si ese dinero me hubiese llegado, me lo hubieran regalado, yo hubiese pagado la tarjeta de crédito y la deuda hubiera quedado cancelada, ¿cierto? Si alguien me dice, mira, toma, pago la deuda por ti, tú ya no tienes nada que ver, eso es gracia. Eso es lo que nos está hablando Pablo en este versículo. Y lo que es la base de nuestra fe es la gracia. Una deuda que alguien pagó por nosotros y que nos libró de esa deuda. Ya no somos deudores. Ese es el primer punto en nuestros boletines. Ya no soy más un deudor y es lo que cantábamos esta mañana. Es una deuda que alguien pagó por ti, que alguien pagó por mí y que ya no tenemos. ¿Sí? Jesús dio su vida a cambio de la nuestra. Pagó nuestra deuda y nos regaló la vida eterna. Solo a través de su sacrificio y de la creencia en que es a lo que llamamos fe, es la creencia en el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, eso es lo que llamamos fe. Solo por este medio tenemos la entrada al cielo y esto no por nuestras obras. Cristo pagó un precio muy alto por nosotros, que fue dar su vida por nosotros. Cuando yo tomé mi decisión de seguir a Cristo, cuando di ese paso de fe, entré en muchos conflictos. Obviamente es un proceso que nosotros vamos a seguir, ¿no? Pero entré en conflictos y básicamente mis conflictos más grandes eran con la música. Yo ya les dije esta mañana que me encanta el rock, me encanta la música pesada. Y siempre escuché que esa música era del diablo, ¿cierto? Esa música es del diablo, ese rock es del diablo. Y creo que hasta el día de hoy lo seguimos escuchando. Obvio, hay música que se sale de contexto y que sí es del diablo, ¿sí? Pero llegué a pensar que escuchando esta música, que incluso tocando esta música iba a perder mi salvación, ¿sí? A pesar de ya haber confiado en Cristo. Y la Biblia nos dice todo lo contrario. Cuando tú tomas
tu decisión de fe y cuando es de corazón, cuando es verdadera, nadie te la va a quitar, ¿sí? Incluso estas cosas. Obviamente, repito, hay música que se sale de contexto, pero yo llegué a pensar que iba a perder mi salvación. Lo cierto es que hoy en día puedo alabar a Dios a través de esta música y esta música me ha servido para conectar con personas y llegar al tema de Dios y tal vez darles un puente. Cuando yo fui mi primera vez al Día Cero, el Día Cero, para los que no saben, es un evento al cual se evangeliza a la gente que no conoce de Cristo, con muchos métodos diferentes, con juegos y cosas, sobre todo con la palabra muy clara. Entonces, cuando yo fui a Día Cero, me tocó reemplazar a un facilitador que es la persona que está con los grupos. Yo no tenía ni idea de qué hacer. Simplemente me dijeron, mire, eran muchachos más o menos entre 11 y 17 años, bueno, un poco más grandes, y yo decía, bueno, pero ¿y ahora qué hago? Entonces yo pensé que cuando me dijeron que tenía que ayudar era pues estar con la persona que estaba encargada del grupo y no, resulta que la persona se tenía que ir. Entonces me soltaron prácticamente al grupo y yo decía, bueno, ¿y ahora yo qué le digo a estos chinos? ¿Sí? Y resulta que la música me ayudó a entrar en contacto con estas personas. Dos de esos muchachos tomaron su decisión ese día y, y me alegra tanto tener como una base para entrar en confianza con una persona. Puede ser la música, puede ser otra cosa, puede ser el baile, no sé, hay muchos temas, pero para mí, digamos que esa esencia que Dios me dio musical me sirvió para conectar varias personas. Y no solo me sirve para alabar, sino también me sirve de tema de conversación para conectar con personas que no conocen de Cristo y que de pronto a través de la música y sobre todo a través de ver un contexto de persona, un contexto que un rockero parece que alabará al diablo y no a Dios, y ver que lo puedes hacer, que puedes tener tu personalidad, que puedes ser libre porque Dios te hizo libre para alabarlo, creo que es una cosa impresionante y que es lo que muchas iglesias no han hecho, dar un evangelio claro, que es lo que nosotros debemos hacer, que es la confianza en Cristo y en el sacrificio que Él hizo por nosotros para que hoy podamos estar sentados acá libremente. Confiar en Cristo entonces nos hace libres, ¿cierto? Nos hace libres de pecado, pero libres ¿para qué? Ya soy libre, pero entonces ¿para qué soy libre? Vamos entonces a Gálatas 5, versículos 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Cristo ya nos hizo libres, ¿cierto? Y el pecado esclaviza y nos encierra en una prisión. De esa prisión solo Jesús tiene las llaves. Y cuando nosotros confiamos en Él, Él abre esta prisión para que nosotros seamos libres, pero mucho tiempo nosotros pensamos en quedarnos en esta prisión o a veces salimos y queremos volver a esta prisión que es el pecado, ¿sí? Entonces, Cristo pagó por nosotros y pagó un alto precio. Pagó nuestros pecados, los pasados, los presentes e incluso los que estamos por hacer, ¿sí? Si nosotros pecamos en este momento, pues Cristo ya pagó por ese pecado. Esto no quiere decir que tengamos el derecho de pecar, aunque la deuda ya está saldada, ¿cierto? Tenemos la libertad entonces de escoger hacer el bien o hacer el mal, ¿cierto? Tenemos esa libertad porque Cristo ya pagó por nosotros. Ahora, la gran diferencia entre esto es que los hijos de Dios no hacemos el mal. Los hijos de Dios seguimos por un camino del bien, aunque tenemos tropiezos, obviamente. Nos tropezamos, pero Cristo nos levanta. Está Él para ayudarnos y esto lo hace a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros damos nuestra vida a Cristo y creemos en el sacrificio que Él hizo por nosotros, nosotros recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nosotros, es el Espíritu de Dios que entra a vivir con nosotros. Y es como esa conciencia que a veces tenemos. Yo me acuerdo de los muñequitos, que a veces salía aquí el diablito y el angelito. Entonces el angelito te decía, no hagas esto, y el diablito, sí, hazlo. Entonces muchas veces nosotros optamos por el buen camino, por hacerle caso al Espíritu Santo, pero muchas otras veces gana más el diablito.
y caemos en tentación, ¿sí? La diferencia, como les decía esta mañana, es que nosotros ya contamos con esa conciencia que nos está diciendo todo el tiempo, mira, haz esto por este camino. Y muchas otras veces nos está diciendo, ves, te lo dije. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Cristo y ese es el Espíritu Santo que mora ahora en nosotros. Y el Espíritu Santo tiene su manifestación con los frutos que Él da. Sí, los frutos que son el reflejo de la vida de Cristo, son el reflejo de cómo vivió Cristo y cómo Cristo quiere que vivamos nosotros ahora. Y este carácter solo es posible a través de la unión entre Cristo y el creyente. Como les decía esta mañana, cuando nosotros nos unimos a Cristo, cuando confiamos en Él, entra el Espíritu Santo y tenemos una unión. En días pasados yo hablaba mucho de la familia de Dios y de que somos un cuerpo con Él, ¿cierto? Entonces esa unión nos hace parte del cuerpo de Cristo y es una unión que es para siempre y que nos muestra este camino a través de unos frutos. Vamos entonces a Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más. Vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros hicimos un ejercicio que era, aquí había una cruz y nosotros pegamos nuestros pecados en la cruz. No sé si se acuerden ustedes. Eso es lo que está hablando Pablo. Nosotros somos juntamente crucificados con Cristo. Nosotros crucificamos nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras penas y las cosas que vivíamos en la carne las crucificamos con Él. Somos ahora libres, ¿cierto? En este pasaje Pablo nos afirma que Cristo vive ahora en Él, que Cristo vive ahora en nosotros, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que mora ahora con nosotros y es el Espíritu de Dios quien ahora está actuando como conciencia en nosotros, que era lo que hablábamos ahora. Nos guía a hacer lo bueno en ocasiones y así en ocasiones a veces lo ignoremos y optemos por la carne, ¿cierto? Optemos por hacer las cosas que la carne nos demanda. Cuando nosotros tomamos nuestra decisión por Cristo, cuando decidimos andar un camino en Cristo, entramos en un conflicto y yo siempre lo he asociado con dos reinos. ¿Sí? Está el reino del bien y está el reino del mal. Cuando nosotros optamos por una opción, esta vez el reino de Cristo, entramos en una guerra con el reino del mal. Y es una batalla que siempre vamos a estar librando nosotros, vamos a estar luchando contra la carne, que vendría siendo el reino del mal. Entonces estamos pues nosotros como hijos de Dios llamados a vivir de una forma como Cristo vivió, ¿cierto? Nosotros necesitamos imitar la forma en que Cristo vivió. Y esto a través de los frutos del Espíritu Santo, que es el segundo punto en sus boletines. Y como ya he hablado ahorita, vamos a ver cuáles son esos frutos, qué son esos frutos del Espíritu Santo. Sí, para eso vamos a Gálatas 5, del 22 al 26, ahí vamos a encontrar cuáles son esos frutos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, que era lo que les decía ahorita que hicimos el ejercicio con la cruz. Hemos crucificado nuestras pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí Pablo nos está diciendo que si ya tenemos ese espíritu, si ese espíritu nos habla como conciencia, pues vivamos a través de ese espíritu. Hagámosle caso a las cosas buenas. Luchemos, llevemos esa lucha y ganémosla. Tenemos el respaldo de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos está respaldando todo el tiempo, que si nos llegamos a tropezar, Él nos va a levantar y nos va a llevar por el camino del bien. Esta manifestación externa de la vida en Cristo y el proceso de cada hijo de Dios, que cada hijo de Dios vive,
es un proceso distinto. Cada uno de nosotros vive cosas distintas. Cada uno de nosotros puede luchar con enfermedades, puede luchar con la parte económica o con cosas que le pasan en su vida. Incluso puede luchar con dudas, ¿sí? Con dudas como las que yo tuve con la música. Cada miembro de nosotros es distinto, pero Dios conoce nuestras limitaciones, Dios conoce nuestras luchas, conoce por todo lo que tenemos que pasar y Él conoce también el punto hasta donde nos puede llevar. Él no nos va a llevar a un punto más allá. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar y hasta dónde nosotros podemos resistir las tentaciones o podemos resistir cualquier cosa por la que estemos pasando. Y lo mejor de todo es que Él nos está acompañando. Muchas veces nosotros decimos o tenemos una petición a la cual Dios no responde, a la cual nosotros decimos, ¿qué pasa? Dios no responde. Puede ser que esta respuesta sea no y podemos nosotros a veces sentirnos que vamos solos, pero en esos momentos es cuando Dios nos lleva cargados, cuando Dios nos está acompañando y cuando está luchando con nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos que luchar también por la convivencia y el servicio a los demás. Esta es la manifestación de estos frutos del Espíritu, por las que estamos hablando esta mañana. El amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, son las cosas que el Espíritu nos ha dado para que convivamos entre nosotros, para que nos sirvamos entre nosotros. Pablo dice que nos sirvamos especialmente a los de la familia de Dios, pero también que sirvamos al mundo. Nosotros tenemos la gran responsabilidad y la gran comisión de llevar este evangelio al mundo, de contagiar al mundo con estos frutos que el Espíritu nos ha dado. Muchas veces nosotros, sobre todo pasa cuando vamos conduciendo un carro, que nos cierran y se nos olvidan los frutos del Espíritu y nos acordamos del madrazo, ¿cierto? Se nos olvida la mansedumbre, se nos olvida la benignidad y creo que es una gran importancia y es una gran herramienta que Dios nos da tal vez para bajarle como esa irritabilidad que tienen los conductores, para de pronto hablar con una persona y tal vez terminar trayéndola al Evangelio. Son herramientas que nos puede pasar conduciendo, nos puede pasar en el trabajo. Muchas veces en el trabajo nos tratan mal, el jefe se sobrepasa y nosotros a veces optamos también por el mal camino. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces y sí he sentido el Espíritu Santo que me dice, no hagas esto. Muchas veces le he hecho caso, pero muchas otras no, y los resultados no han sido los mejores, créanme. Pero bueno, vamos ahora a Gálatas 6, versículos del 2 al 5. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno lleva su propia carga, cada uno es responsable de sus actos, que es lo que hablábamos ahora. Cada uno es responsable de actuar de cierta forma, de optar por el camino bueno o optar por el camino malo, de sacar esos frutos que el Espíritu nos ha dado o de esconderlos, ¿cierto? Al hablar de hermandad nos referimos a la familia de Dios y muchas de las cosas que en esta familia pasan, pues cada miembro es distinto, ya lo había dicho, son problemas y luchas y circunstancias de nuestras vidas, ¿cierto? Nosotros como miembros debemos de estar dispuestos a acompañar estas luchas y estas cosas que pasan. Hablábamos de que cuando en el cuerpo un miembro se aflige, cuando de pronto nos pegamos un machucón en el dedo, todo el cuerpo lo siente, ¿cierto? Cuando de pronto nos jalamos un pelito de la nariz, eso duele todo. Entonces tenemos que actuar así en la familia de Dios. Somos miembros de un cuerpo. Cuando un miembro de este cuerpo pasa por alguna circunstancia, a todos nos duele. Nosotros tenemos un chat en el cual podemos compartir cosas que nos están pasando, pedir oración por estas cosas y hemos visto la respuesta de Dios impresionante.
¿sí? Aunque nosotros no estemos hablando mucho de hoy oré por ti, hoy oré por ti, todos en unidad estamos orando por algo específico que alguien nos ha pedido y hemos visto esos frutos, hemos visto cómo personas han sido sanadas, cómo circunstancias de nuestras vidas han sido resueltas y eso es muy bueno. Entonces, nosotros podemos confiar en Dios y lo que estaba diciendo esta mañana, somos una hermandad, somos una familia y cada uno de nosotros debe estar luchando por esa hermandad y acompañándonos los unos a los otros. Eh, Como seres humanos es normal que en ocasiones caigamos, les estaba diciendo esta mañana, pues los hijos de Dios se libra una batalla, ¿cierto? Y la carne y el espíritu siempre chocan. Entonces las herramientas que tenemos para sobrellevar estas cargas se hacen presentes afrontándolas de manera correcta a través de los frutos del Espíritu Santo que hablábamos esta mañana. Les hablé de mi gusto por el rock, ¿cierto? Les hablé que me encanta la música pesada y que Dios me mostró que esto no me iba a quitar mi salvación, pero el Espíritu de Dios también me enseñó a discernir, ¿sí? Cuando yo recibí el Espíritu de Dios, empecé a entender que mucha de esta música sí es del diablo, que sí adora al diablo, que por más que el ritmo me encante, que por más que las tonadas me encanten, sí hay cosas que no hablan bien, ¿cierto? A nosotros no nos gusta que insulten a nuestra mamá ni que insulten a nuestro papá, ¿cierto? Y mucho menos nos va a gustar que insulten a nuestro Padre del Cielo, sobre todo en cosas que nos encantan, como la música, ¿sí? No solo pasa eso en el rock, pasa en diferentes tipos de música, hoy lo podemos ver en el reggaetón. El ritmo es chévere, el ritmo es complicado. Si le preguntan a Olguita el ritmo del reggaetón, tocarlo en batería es bastante complicado, pero sus letras es otra cosa, ¿cierto? Sus letras hablan especialmente ofendiendo a la mujer y la mujer es una creación de Dios. Lo mismo pasa con el rock y con mucho otro tipo de música. Entonces, al nosotros recibir el Espíritu Santo, Él nos enseña a discernir sobre estas cosas. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Él nos está enseñando el camino por el cual debemos andar. El Espíritu Santo a través de sus frutos nos indica el camino a seguir, nos da una nueva vida y una responsabilidad ante Dios de ayudar a los demás hasta el sacrificio. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos muchas veces sacrificar cosas que nos gustan, cosas que debemos hacer simplemente por escuchar a un hermano que lo necesita, también por entrar en oración con Dios, por pedirle por las personas que lo necesitan, incluso por las cosas que nosotros necesitamos. Ese es el amor que estamos hablando aquí, es de ayudar a los demás hasta el sacrificio. Quisiera que fuéramos a Deuteronomio 15, del 12 al 18. Deuteronomio 15, del 12 al 18. Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiese servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y le horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le envieres libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Esto es lo mejor que explica ser esclavos por amor. En los tiempos antiguos, cuando una persona le pedía prestada a otra un dinero y no podía pagarle, se hacía esclavo, le pagaba con trabajo, ¿sí? Y aquí nos está diciendo, eso es una ley para los esclavos, ¿cierto? Habían muchas otras leyes, pero esta ley para los esclavos decía que cuando este esclavo pasado 6 años
ya había trabajado lo suficiente, al séptimo se le debía liberar, ¿sí? Pero si el esclavo decidía quedarse por amor a su amo, porque le había ido muy bien con él, entonces el amo le perforaría la oreja, ¿cierto? Este esclavo se estaba haciendo esclavo por amor, esclavo porque quiere mucho a su amo y porque le fue muy bien con él. Eh, eh, Dios nos liberó de esa esclavitud. Dios, nosotros éramos esclavos del pecado y Cristo pagó un alto precio, dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros pagó un alto precio, dio su vida para darnos ese regalo de la libertad. Y ahora nosotros, por amor a Él, por amor a Cristo y porque no nos puede ir mejor con nadie más, nos hacemos esclavos a Él por amor. Esa es la definición más grande de esclavos por amor, que es el tercer punto en sus boletines. Dios nos ha liberado de esa esclavitud y es algo que Gálatas nos quiere enseñar y nos quiere dar esa base. Dios pagó un alto precio por nosotros. Cristo se hizo hombre, se rebajó a sí mismo haciéndose hombre, convivió con nosotros, Él también sufrió las cosas que nosotros sufrimos, Él también fue tentado, pero Él nunca cayó en estos pecados y se sacrificó siendo Él inocente. Él pagó esa deuda por nosotros y es algo que debemos tener claro. Solo a través de Cristo, solo a través de la creencia en este sacrificio que Él hizo por nosotros, podemos ser libres. Y Él no se quedó muerto, Él resucitó. Él resucitó para darnos esa libertad. Esta mañana no sé si tú no has creído o tú no tienes muy claro qué es esto del sacrificio de Cristo, por qué Él pagó por mí, qué debía yo, qué me hacía esclavo. No sé si tú lo tengas claro, no sé si quieras saber más acerca de ese sacrificio enorme que hizo Cristo por nosotros, acerca de por qué Cristo nos liberó. Si hay alguien que quiera saber más esta mañana de esa libertad y quiera experimentar esa libertad, quiera recibir esta mañana ese Espíritu Santo del cual estamos hablando, quiera tener una vida con Cristo, quiera ser parte de la familia de Cristo, puede hablar con alguien esta mañana. Tenemos varios voluntarios, estoy yo, está Jonathan y muchas de las personas de bienvenida que te pueden aclarar este tema, que pueden decirte, pueden darte a conocer a Jesús y pueden también resolverte muchas de las dudas que puedas tener, dudas que muchos de nosotros alguna vez tuvimos. Si ese es tu caso, puedes buscarnos o puedes levantar la mano y alguien te va a acompañar y te va a explicar de qué se trata, ¿vale? Esta mañana también quiero orar por cada uno de nosotros, quiero que entiendan y que quede muy claro, porque esta es una base que debemos tener clara, que es el sacrificio de Cristo por nosotros, y es una base que tenemos que tener clara, no solo en nuestra fe, sino que tenemos que aprender a compartir, aprender a darle estas buenas noticias a la gente que lo está esperando allá afuera. Conviva Norte existe por 3 razones y es conocer a Dios, que es lo que hacemos a través de los servicios, que es lo que hacemos a través de las muchas cosas que como hermanos compartimos, conectarnos como familia, conectarnos como cuerpo de Cristo y compartir con el mundo. Y para eso necesitamos nuestras bases muy sólidas. Esta mañana yo había pensado traerme una camiseta rockera, pero decidí que no. Decidí que no porque también hay, lo que les decía, un discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Pero podemos tener claro que esto no nos va a quitar nuestra salvación, que es una personalidad que Dios nos dio. Y es bonito, porque Dios, estamos hechos a su imagen y semejanza. Y tenemos esa personalidad que Él nos dio. Ahora Él también nos da el Espíritu Santo para que podamos discernir sobre esa personalidad. Y es bonito que podamos estar en paz y podamos ser libres para adorarlo a Él, para aprender de Él
y para tener un día, un lugar junto a Él, un lugar en el cielo, que es lo que todos estamos esperando. Padre, gracias, gracias por este tiempo. Gracias porque sabemos que somos libres, que tú has dado todo tu ser para hacernos libres. Gracias porque también nos enviaste esa compañía tan grande a vivir con nosotros, que es el Espíritu Santo, y que a través de sus frutos podemos nosotros también ayudar a personas, podemos nosotros servirte y ser esclavos por amor, Señor. Gracias porque también nos has dado dones que podemos compartir y talentos, Señor, que podemos compartir con las demás personas, que podemos usar para alabarte, que podemos usar para que muchas personas lleguen a tu reino, para que todo el mundo conozca tu palabra y todo el mundo también sea partícipe de estas maravillas que nosotros como hijos tuyos podemos experimentar, Padre. Gracias por todo lo que haces. Te pido especialmente por personas que esta mañana están en el día cero, que están aprendiendo de tu palabra, que están conociéndote a ti, Señor. Y ojalá que muchas personas tomen su decisión, pero muchas de las personas que no han tomado la decisión en este momento, no se vayan como llegaron, Señor, que se vayan distintos, que se vayan inquietos y busquen ese camino que nosotros alguna vez buscamos y encontramos, Padre. Gracias por permitirme esta mañana dar tu palabra, dar esta charla, y gracias por acompañarme y hablar a través de ti, a través de mi Padre. Quédate con nosotros hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.